Buenas tardes, caros amigos, lectores y patrocinadores del blog Médico Animósico. Yo soy Rui Méndez y aquí estoy en edición extraordinaria para hablar con nuestros espectadores sobre magistratura, abuso de poder y fantasías jurídicas. Justamente porque hace 2 o 3 días han sido descubiertas conexiones entre el juez Moro y el procurador Deltan Dallagnol, comprobando que los dos estaban actuando de manera parcial y arbitraria, para no decir criminosa, justamente para sostener la farsa que ha permitido al expresidente de la República de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ser preso sin pruebas y sin derecho a un juzgamento parcial, justo, como vamos a hablar hoy. Pues baseado en este tema, nosotros queríamos enseñar un poco a nuestros espectadores y nuestros lectores qué es la magistratura, qué es un magistrado. Justamente porque dentro de la psicosfera de las personas de Brasil y también de Portugal, y por eso Portugal es el país más pobre de Europa, y por eso han tenido que inventar o descubrir Brasil, justamente para que todo el proceso de enfermedad creado por la mentira, por la pobreza y por la miseria pudiera ser así, digamos, reciclado para luego ser curado. De manera que la figura del magistrado en nuestra historia es algo que tiene una autoridad ciudadana desde la perspectiva del Imperio Romano. Entonces, durante el Imperio Romano y durante el Imperio Greco-Romano, la figura del magistrado era el lato sensu, que es el mismo que un funcionario público investido de autoridad. Y la palabra magistrado, desde la perspectiva latina, está originada de magistratus, que era la manera como se llamaban los jueces, los cónsules, los procónsules, entre otros títulos del Imperio Romano, ¿no? Entonces, las personas consideradas magistradas eran las personas que tenían poder no solamente de juez, pero eran funcionarios públicos investidos de poder. De manera que en el sistema republicano, en el sistema presidencialista principalmente, el primero magistrado es el presidente de la República, que es elegido a través del voto democrático dentro del sistema democrático, ¿no? Y por eso que en muchos países como Estados Unidos los magistrados son electos por la población de la misma manera que los políticos en los países subdesarrollados, ¿no? O sea, de esta manera es curioso realizar que lo que ha pasado en Brasil, o sea, la prisión de un gran estadista, de un gran presidente de la República como fue Lula, por un juez de segunda instancia, con todas las características bizarras que tienen el juez que lo ha condenado, demuestra un rompimiento, ¿no?, de la jerarquía en la democracia, justamente porque es el presidente de la República, el primero de los magistrados. Entonces, lo que Moro y Dallagnol están haciendo con Lula, dentro de la perspectiva de la jerarquía jurídica, es configurado como alta traición, justamente porque el presidente de la República es el primero magistrado desde la perspectiva del Imperio Greco-Romano, que era que tenía un sistema donde los ciudadanos estaban mucho más integrados con la ciudadanía, y no iban apenas a cada 4 años votar, ¿no? Y de manera que podemos definir que la magistratura existe a partir de la Edad Media, cuando el Imperio Romano deja de existir o se pulveriza en dos grandes imperios, donde la ciudadanía también deja de existir y las personas pasan a existir dentro de un sistema feudal. Entonces, dentro de la perspectiva de la Edad Media, la magistratura resurge porque los papas y los monarcas eran absolutistas, se sentían en el derecho de matar, se sentían en el derecho de juzgar o condenar sin juzgamento, de manera a conspirar
de manera que la historia de nuestro planeta, ellos han tenido muchísimo poder, de manera a crear muchísimo karma, de forma que realidades del sistema romano han tenido que ser resgatados dentro de la Edad Media, creando el sistema jurídico que ha permitido, digamos así, organizar un poquito más la sociedad y disminuir el poder absolutista tanto de los monarcas como de los papas. Entonces, desde la perspectiva matrixiana es muy importante entender, ¿no?, que tanto la prisión sin pruebas y derecho a juzgamiento justo de Lula, hecho por un juez de segunda instancia y un procurador evangélico, representa en la superficie de nuestra realidad lo que desde la perspectiva más profunda es una guerra entre sociedades secretas. Justamente porque si estudias la historia de nuestro planeta y cómo la raza humana se libera de su esclavitud desde la perspectiva colectiva, comprenderás que por detrás de la figura de Lula, por detrás de la figura del juez y del procurador, existen distintas sociedades secretas que disputan el poder de nuestro planeta hace mucho, ¿no? Entonces es como si Lula fuera un arquetipo para la Iglesia Católica, el Cristo masónico de los templarios y de los caballeros de Malta. El juez Moro, dentro de su perspectiva megalomaníaca y parcial, corrupta y criminosa, de condenar sin pruebas de forma mentirosa y humillante, justamente para después conseguir estar en el Ministerio de la Justicia, como ahora lo está, por poco tiempo, esperamos. Representa justamente la masonería iluminista, que es la masonería francesa, que es una rama de la masonería que ha roto con la masonería inglesa y con la masonería de York, que es la masonería escocesa, ¿no? Y luego el señor Dalagnol, Deltan Dalagnol, representa la Opus Dei, que es una facción, una ala de radicales de ultraderecha dentro de la Iglesia Católica, de la cual la Iglesia Católica necesita librarse, pero no puede matarlos, no puede tampoco exponerlos, ¿no?, porque lo que pasa allí se queda allí. Entonces, todo eso ha sido creado por estas sociedades secretas justamente porque es necesario que las personas comprendan qué es el sistema, cómo funciona una república, qué es ser un ciudadano, qué derechos y deberes tiene tanto un policía como un magistrado, como un procurador, como un político, ¿no? Y claro, en los países pobres como Brasil y Portugal, se ha popularizado la idea de que los políticos son todos ladrones, de que no debería haber políticos, cuando las personas lo dicen eso desconociendo historia justamente porque no tienen conciencia de clases, ¿no? Simplemente tienen una forma publicitaria de existir y reproducir lo que creen ser su felicidad, sin percibir que lo hacen justamente para esconder su profunda depresión, su profunda impotencia, su profunda tristeza. De manera que es necesario que las personas necesiten comprender qué son los magistrados, qué son los jueces. Y eso no está pasando apenas en Brasil. En España pasa lo mismo ya hace bastante tiempo con el tema de las asociaciones canábicas. Hay grandes movimientos de magistrados que hoy en día intentan encarcelar políticamente a las personas que tienen asociaciones, que crean asociaciones canábicas, que son cada vez más populares, principalmente en Barcelona. Más allá de España, toda Europa está teniendo muchos problemas con el tema de la inmigración, justamente porque los jueces dejaron de hacer su trabajo imparcial y pasaron a actuar de manera a proteger los bancos, a permitir que las personas se mueran como mueren inmigrantes intentando huir de sus países en guerra y llegar en suelo neutro como es la Unión Europea. Y también suelen proteger los bancos con el tema de los resgates, de manera que las personas, principalmente las personas jubiladas, están dejando de tener pensión. Entonces hay un movimiento a nivel mundial justamente para popularizar, digamos así, la figura del juez héroe y de la misma manera
caricaturizar la figura del político corrupto, del político ladrón, cuando de verdad hay muchos buenos políticos haciendo muy buenos trabajos, no solo en Brasil, pero en todo el mundo. Pero claro, todos tienen que obedecer un determinado sistema, no se puede hacer una revolución del día a la noche. Todo es un proceso que pasa por nuestra línea temporal a lo largo de ciclos, ¿no? De manera que a partir de Lula y de todo lo que está pasando ahora con la descubierta de la manera como se portaron estos jueces con intereses políticos, con ganas de acumular poder y defender agendas neoliberales, el humano ordinário, el humano común, principalmente el brasileño, principalmente el portugués, que tiene un nivel de autoestima muy traumatizado, que no consigue salir de la cultura erótica que mantiene con la pobreza, con la escasez, con la dificultad, con la creencia que tiene de que no puede crear y participar de una sociedad más justa y más igualitaria, como Lula lo ha hecho durante sus 8 o 12 años de gobierno con Dilma. Y que gracias a la red de Globo de televisión, gracias a toda una máquina mortífera de fake news, ha convencido un tercio de la población, justamente la parte más de mayor poder adquisitivo, de que Lula era ladrón, de que Lula había robado, y han idolizado un juez, han idolizado toda una máquina jurídica corrupta para prender um inocente, para prender uma pessoa que não é criminosa, que ha hecho um trabalho brilhante, justamente para permitir que os criminosos que hasta hoje, desde o golpe de 2016, ali estão, pudieran seguir enganándolos, entre outras coisas, que hace parte de todo o sistema de idolatria, ¿no? Que está por detrás del academicismo, que está por detrás de la política, de la arte, de la religión, y principalmente del deporte. Y en el deporte también estamos viendo cosas muy interesantes pasando con Neymar, con Cristiano Ronaldo, que están siendo acusados de violación, entre otras cosas, que yo no creo que sean ni culpables ni inocentes, pero yo creo que todo el tema del abuso del poder, todo el tema de la pedofilia, todo el tema de la sexualización precoz y de la cultura de la mentira y de la cultura de la idolización y de todos estos temas que antiguamente eran hechos con la religión, hoy es justamente hecha con la arte, con el deporte, con la religión, el academicismo, el corporativismo, el neoliberalismo. De manera que estas personas, sea un atleta acusado de violación, sea un religioso acusado de pederastia, por veces son vehículos de conciencia que hacen parte de estas frecuencias de realidad que representan las puntas de la pirámide de nuestro sistema, donde las personas se sienten rey, muchas veces es donde son más esclavas de fuerzas y conciencias que el humano ordinario, que el humano común lo ignora. De forma que, desde el punto de vista del grupo de sabios y de la Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, nosotros creemos de verdad que todo eso fue un golpe orquestado por los magos, principalmente los magos blancos, que administran, que controlan, que gerencian nuestra matrix de realidad, para mostrar a la gente común, a la gente ordinaria, principalmente a la gente pobre, a la gente burra, a la gente que fantasía que un juez es una persona elevada y honesta y que cualquier político es una persona corrupta y etc. Entonces, posiblemente desde nuestro punto de vista dimensional, todo eso ha sido creado por vuestros maestros, tanto negros cuanto blancos, para que vosotros pudieran tener un nivel de conexión con realidades que antes no lo tenían. Y ahora podéis comprender quién son los buenos y quién son los malos de verdad. Podéis comprender vuestros propios niveles de ilusión y cuánto de repente la cultura imagética, publicitaria, las novelas, la publicidad, te lo seducían justamente para que tú pudieras creer que los malos eran buenos y los buenos eran malos, ¿no? Y de esta manera poderemos romper toda la cadena de ilusión, toda la cadena de engaño, que nos permite mantener un sistema antropofágico, suicida, que prioriza
la materia inanimada que alaba a los viejos y los muertos y que deja que la vida humana se muera, sea porque le faltan papeles, sea porque tienes una voluntad o opción sexual distinta do que te impone las normas, entre un montón de otras cosas que forman todo el gran mosaico de diversidad que nosotros habitamos en esta realidad y que tenemos que aprender a convivir de manera a no ser transformado en alimento de seres regresivos. De manera que ahora me gostaria incluso falar um pouquinho em português, porque como é que vai ficar a porra do coxinha, né? Que pôs o adesivo lá, eu apoio o juiz Moro, e que ficou dizendo Lula ladrão e Lula na cadeia, né? Justamente as pessoas que ajudaram esse canal a ter um sucesso enorme, depois que viram que temos postura, temos lado na história, se debandaram, foram embora e hoje em dia se dedicam a apenas criticar, a falar mal, a provocar, a tentar pôr para baixo. Agora vocês se fuderam, todo mundo tomou no cu, né? Eu espero que vocês aprendam, gente. Por quê? Porque a verdade é amor infinito, em estado puro e bruto, em total consciência, que limpa e elimina todo mal. E infelizmente as pessoas que estão encarnadas no Brasil, as pessoas que estão vivendo programações existenciais no Brasil, ainda têm um grande comprometimento com o mal de maneira a ignorar. Quanto mais consciente você torna isso que em algum ponto da sua linha do tempo se comprometeu com o mal, mais fácil é controlar ao invés de ser controlado por ele. Yo espero que vosotros tengan gustado de este nuestro encuentro terapéutico. A mí me gusta mucho hablar de política y creo que aquellos que son terapeutas y no hablan de política y principalmente no lo saben hacer música, no deberían aventurarse a tratar de gente, justamente porque para ser gente y dejar de ser un animal y dejar de ser una bestia, es necesario hacer política en todos los sectores de su vida. Y claro, si eres un sanador, si eres un terapeuta, tienes que comprender de la arquitectura del ser humano. Y como ya lo decía mi padre, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, la música es arquitectura líquida. Y la arquitectura dentro de la cual nosotros vivimos es la música en formato sólido. Y por eso Dorothy en El Mago de Oz, representado por Judy Garland, lo decía siempre: no hay lugar como la nuestra casa. Me despido de todos con mucho amor, cariño y alegría en mi corazón, porque he esperado mucho para ver jueces y magistrados sufrirem los rigores de la ley que siempre lo han impuesto a las personas comunes, a las personas ordinarias que por distintos motivos se transforman en criminosos de manera impune, ¿no? O sea, ¿quién nos protege de la ley de los magistrados? Quizá todo eso que esté pasando para que nosotros creemos un nuevo sistema donde el ciudadano y el trabajador sean más respetados y que los fascistas y que los elitistas aprendan a dejar de ser en cuadrúpedes y aprendan a ser en hombres de honor. Un gran abrazo a todos y hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.